Ahí está. Muy bien, amigos, estamos de regreso aquí en Globo 97.9 y acaban de escuchar la presentación de nuestra encantadora psicóloga clínica, terapeuta, tanatóloga, da conferencias, ayuda a más psicólogos, sube excelente material a sus redes sociales, aprendemos de ella todo el tiempo. Ella es Marta Morán. Bienvenida, Marta, ¿cómo estás? Hola, Memo, bien, contenta este viernes de psicología con un tema muy importante, creo que un tema que a todos nos queda el saco en alguna parte de nuestra historia de vida, y es el tema de la vergüenza. Vamos a desmenuzar el tema, vamos a hacer conciencia de cómo la vergüenza ha estado presente en nuestra historia de vida, cómo nos ha hecho sentir, a veces nos sentimos avergonzados en un momento o actualmente, y cómo el impacto de lo que hemos creído que es vergonzoso, pues ha sido de consecuencias significativas en nuestra historia. Y hay unos que ni saben qué es la vergüenza. Ay, que no la conocen, no saben ni qué color es, ni cómo se come, ¿no? Ni qué es eso, sí. ni qué nada. Y fíjate que también vamos a entender la diferencia entre no tener nunca nada de vergüenza o tener vergüenza para todo, ¿no? Así que ese es el tema de lo que vamos a hablar hoy, la vergüenza, cómo nos ha afectado y, y cómo podemos hacerle frente en nuestra vida. Si ya vemos que ya es muy complicada y que no se ha podido superar, ya es momento. Así es, la vergüenza que nos las enseñan desde chiquitos, ¿no, Marta? La aprendemos en casa, de hecho. En casa la aprendemos, en la escuela nos las van reforzando y luego salimos a la vida a seguirnos. Es más, ya no hay quien nos las diga, pero las repetimos como pericos en ese discurso interno. Y ese es un tema que no se acaba hasta que no haces conciencia del impacto que ha tenido en tu vida. ¿Es bueno tener vergüenza? Es necesario, es una emoción necesaria, es un sentimiento necesario para la vida, porque no todas las vergüenzas son iguales, pero ya la gran mayoría de las veces ya nos vamos al lado más de la vergüenza tóxica, dijéramos ahí. Es esa vergüenza paralizante, esa vergüenza que no te permite disfrutar la vida, porque la vergüenza y la culpa son primas hermanas. Y vivimos en una cultura muy culpígena, una cultura muy de sentir culpa por todo y vergüenza por todo, porque nos educaron haciéndonos sentir de esa manera de generación a generación. Fíjate que la vergüenza y la culpa son de las emociones sociales. Es esto que tiene que ver más con el hacer, la culpa, y la vergüenza con el ser. Uno se siente culpable por lo que hizo y siente vergüenza por lo que uno es. Entonces, aquí vamos a aprender a entender esto. Podemos definir la vergüenza, Memo, como esta evaluación negativa de tu propia persona, como perder dignidad, como si cometiste un error, tú sientes que eres el error. No, sentir vergüenza de esta manera enferma, desproporcionada, es no entender que una cosa eres tú y otra cosa es una acción de la cual te puedes hacer cargo, tomar responsabilidad. La gente que siente mucha vergüenza siente vergüenza a ser mal visto, al juicio, a ser criticado. Podemos llegar a sentirnos humillados, inseguros, que no somos dignos de algo, defectuosos. Y eso te lo hacen sentir desde que eres muy chiquito. Entonces, queremos a veces que nos trague la tierra. No decimos comúnmente eso. ¡Ay, qué vergüenza, trágame tierra! ¿Sí o no? Y ya está tan introyectado en el discurso general que es algo que no le ponemos. Común. Exacto, o sea, ¿vergüenza de qué? ¿Vergüenza por qué? Pocas veces nos ponemos a reflexionar. ¿Cómo se siente? ¿Tú has visto cuando un perrito está avergonzado y lo regañas porque se comió tu comida de la estufa, por ejemplo? Claro. ¿Qué hace un perrito? Agacha la cabeza. Agacha la cabeza y cómo mete la cola entre las patas, ¿no? Ajá. No usamos esa referencia como de si fuéramos perritos, sí, ahí ando con la cola entre las patas. Eso es un instinto, o sea, lo tienen los perros, pero también lo tenemos nosotros y otros animales. O sea, es algo que es instintivo también, es algo que ya viene como aplicación precargada en nuestro ser. Incluso como hasta lo ponemos de ejemplo, hay gente que, por ejemplo, cuando es muy penosa, vergonzosa, luego dicen este dicho: ¡ay, qué ranchero eres! Ah, sí, claro. Es muy común. O ya estás mordiendo el rebozo. Te ha tocado escuchar eso, ¿no? Sí. Fíjate que la vergüenza, Memo, es un sentimiento de vulnerabilidad. Nos hace sentirnos expuestos ante el otro, ante los demás. Es como si quisiéramos ocultar nuestro verdadero yo, no quisiéramos que los demás lo vieran, porque sentimos que nuestra verdadera esencia no es digna de ser mostrada, ¿sabes? Y es como si nos quisiéramos ocultar todo el tiempo con una mascarita bonita, de ser encantadores,
encantadores, de ser amables, de ser así como muy dadores, muy rescatadores, muy auxiliadores para quedar bien. O siempre estar hasta atrás. Sí, para no ser vistos. La vergüenza habla del miedo a ser visto por quien realmente eres, porque si no has aprendido quién te dijo alguna vez que ser tú estaba mal. O sea, el hecho de que te lo hayan dicho no significa que haya sido cierto, simplemente alguien te lo dijo. Y eso lo vamos a ir desmenuzando en el programa, ¿no? De ver cómo nos tenemos a veces miedo a mostrarnos, a no sentirnos cómodos en nuestra propia piel, a sentirnos ridículos o débiles ante el ojo ajeno. Y la realidad tal vez no es esa, pero sí creemos que puede ser. Entonces sí podemos tener vergüenza, pero tampoco en mucho porcentaje, o sea. Pues hay que aprender a reconocer cuándo sí la vergüenza es necesaria, no. Y hacerle frente, y cuándo no, y vamos quitándolas de encima, ¿no? Porque es más lo que jode a veces que lo que ayuda. Exacto. Quédense con nosotros en el 97.9 de su radio. Está Marta Morán con nosotros, Viernes de Psicología. Continuamos. Platicando con nuestra gran psicóloga Marta Morán, estamos hablando de la vergüenza y tienes unas preguntas que hacerme, Marta. Vamos a hacer un test. Ya me dio vergüenza. Nada, tienes que contestar, nomás piénsalas. Piensa tus respuestas. ¿Estas preguntas para qué son? Son para reflexionar, son para que tengas una idea clara de cómo te está afectando la vergüenza en tu vida, desde dónde viene, en qué área de tu vida. Digo, son poquitas, pero son 10 preguntas de reflexión. Sería conveniente que consideraras cuántas de esas dices que sí, o en qué áreas, ¿no? En dónde te sientes identificado. Y quien nos quiera compartir, pues adelante. No sé si quieres dar el WhatsApp para las personas que nos están escuchando y quieran compartir sus respuestas, te vale. Adelante, vámonos con el WhatsApp, producción. 55. Así es, 6692-553855. Va. Primera pregunta, ¿sientes que algo en tu vida, en tu historia de vida, te quitó la dignidad? ¿Sientes que algo o alguien te la quitó, te hizo sentir no digno? Pregunta 2, cuando eras niño o niña, ¿ocultabas ya sea, pues, de qué familia venías, quién era tu padre o tu madre, tú te ocultabas, te avergonzabas de tu color de piel, te avergonzaba tu condición social, te sentiste vergüenza por una condición de tu cuerpo, por ejemplo, ya sea tu complexión, muy flaquito, un poquito más llenito, o alguna característica física? Pregunta 3. Tu cuerpo y tu sexualidad son un asunto aquí que es complicado para ti, es como esos issues que todos a veces podemos percibir. Aquí es un nicho para ti esto, es decir, es un asunto que te genera vergüenza, te genera conflicto en tu vida y aún en la edad adulta. Pregunta 4. ¿Vives en una lucha constante por sentirte digno? Ser visto, ser reconocido, ser valorado, ser aplaudido, tener ese like de los demás. 5. No soportas las bromas, la carrilla, te avergüenzas cuando hay una broma y lo sientes que los demás se ríen de ti. Pregunta 6. En lo profundo de tu ser, sientes como si algo estuviera mal y te avergüenza, te daría hasta miedo que los demás percibieran eso. Ponle inclusive nombre, ¿qué crees que está mal en ti? 7. ¿Te has dado cuenta de que en qué medida vives con vergüenza y culpa y sientes como si con esos lentes miraras el mundo y juzgaras a los demás o pensaras o creyeras que la vida debería de ser de una manera diferente? Pregunta 8. ¿Alguna vez has soñado que andas desnudo en la vida? En el súper, en la calle, en tu trabajo. ¿Te has soñado desnudo en algún área de tu vida en un sueño? Sí, en una porno. Pregunta 9. ¿Te has dado cuenta si pareciera que vas por la vida pidiéndole perdón al mundo por todo? ¿Te ha tocado conocer gente que con cualquier cosa, ay, perdón, ay, discúlpame, ay, perdóname? ¿Eres de esas personas que pide perdón porque voló la mosca? ¿Te has observado? Y la última, ¿hay algún miedo constante a ser como si descubierto, ser como si fueras un impostor o si vivieras con una máscara y sientes miedo que los demás te vayan a cachar? ¿Sientes que vives con este miedo? Esas 10 preguntas son de reflexión. ¿Cuántas tuviste? ¿En qué áreas te diste cuenta de algo? Y un extra es,
Escribe 5 grandes vergüenzas que hayas tenido en tu vida o tengas actualmente, porque hay veces que ya las superamos, pero las recordamos y muchas veces seguimos cargando con ellas. ¿Cuáles son las 5 grandes vergüenzas de tu vida? Empieza como de qué te sentías avergonzado cuando eras niño. Tu color de piel, tu situación económica, tener un familiar adicto, tener un rasgo físico, características y algo muy común, has vivido con una perfección, una rigidez tal en tu vida adulta, porque no te permites equivocarte, no te das permiso de fallar en algo, eres ultra exigente contigo mismo y con los demás, que te da vergüenza de los errores. Esas son preguntas de reflexión. Entonces ahí se las dejo. ¿Cómo te fue a ti, Memo? No es las respuestas, pero ¿cómo te fue con eso? No, bien. Bien, Bien, no, creo que no, no hay o mucho ahí sea, de no, qué. no, la mayoría fueron no. Excelente. Digo, sí me ponen a pensar, ¿no? Y Ujú. acordarme muchas cosas, pero creo que no hay nada grave. Qué bueno. Ahora, ¿para qué son estas preguntas, Para Marta? reflexionar en cómo la vergüenza está presente en este momento de tu vida, porque aquí son 10 preguntas diferentes, pero al mismo tiempo rondando alrededor de la vergüenza y darte cuenta cómo sigue presente en tu vida y tal vez no eres consciente. Ok, Fíjate, Memo, que no hay un único motivo para sentir vergüenza. Cada persona tiene sus propios motivos, tiene motivos muy únicos, muy individuales, pero lo único que tenemos todos en común es que alguna vez la hemos sentido. Aquí el asunto es que podemos sentirla al cometer un error o podemos sentirla por un rasgo físico, o podemos sentirnos criticados, o vacíos, o débiles, o lo que cada quien tenga. Pero esta parte, lo que nos avergüenza, también puede ser características que hemos reprimido. A lo mejor no tanto lo que hemos vivido, sentido, mostrado, sino lo que no nos permitimos mostrar. ok. ¿Qué hemos reprimido que me da vergüenza mostrar? Mucha gente, sobre todo ya cuando llegan a terapia, se han dado cuenta que reprimieron el no haber podido mostrar amor a sus hijos, sienten vergüenza en abrazar, sienten vergüenza Decir en te demostrar amo. amor, en decir una palabra, sienten vergüenza al disfrutar la vida, al disfrutar placer. Hay personas que por vergüenza no han disfrutado ni siquiera tenido una vida sexual plena. Es Entonces, no nada cierto. más es lo que nos da vergüenza lo que hacemos, sino también lo que no hemos permitido sentir, ¿no? ¿Cuánta gente hemos conocido que siente vergüenza de su orientación sexual y se ha reprimido completamente, ha jodido la vida por no permitirse ni siquiera aceptar esto y en fingir que no son lo que sí? Ahí viene un montón de problemas, ¿no? Que ahí se andan Entonces, casando. por ejemplo, eso es muy común. Hay gente, te puedo poner 2 ejemplos que son de terapia y chancita. ¿Hay chance ahorita? Vamos a una pausa. Va, tú me dices. Pero me encantaron las preguntas. ¿A ustedes cómo les fue? Compártanos por WhatsApp 6692, perdón, 55 38 55. Vamos a una pausa musical, luego corte y ahorita regresamos y seguimos platicando con Marta Morán. Les recuerdo que antes de las 4 estaremos sacando al ganador del Meet and Greet de Napoleón. ¿Sale? Ya regresamos. Seguimos platicando con nuestra querida Marta Morán. Estamos hablando del tema de la vergüenza y las consecuencias de tener tanta vergüenza. Y de no saber gestionarla, entenderla, diferenciar cuál es una vergüenza necesaria y cuál es una que nos jode la vida. Te voy a poner 2 ejemplos que tal vez van a reconocer fácilmente, porque el primero es muy sencillo y creo que más de alguna vez nos ha pasado a todos o a casi todos. Por ejemplo, te das cuenta que estás en un grupo nuevo. Vamos a ponerle, entras a trabajar a una empresa, estás en un gimnasio, estás con un grupo de personas, ¿no? Incluso con tu propia familia, esas comidas familiares grandotas. Y en eso, pues todos opinan de un tema que puede ser hasta cierto punto controversial. Entonces empiezan a hablar de política, de religión, de fútbol, de esos temas que no deberíamos de tocar en las mesas. Bueno, comienzan a tocar un tema y tú piensas completamente diferente al grupo, ¿no? Muchas veces cuando te sientes como señalado, el raro del grupo, juzgado por pensar diferente, te quedas callado. ¿Te ha tocado que alguna vez no expresas tu opinión tan diferente a la de los demás o tal vez en una etapa de juventud lo llegaste a hacer? Porque cuando somos más chicos y sentimos que no tenemos la fuerza de la palabra suficiente o estos así como bien plantados, exacto, bien plantados para decir, pues no me importa pensar diferente, yo defiendo mi punto, ¿no? No siempre se tiene este valor o esta madurez, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos quedado callados cuando un entorno está hablando de un tema que tú no tienes nada que ver con eso, piensas muy diferente y te callas? Porque lo que necesitas en ese momento es la adaptación, la recepción, la aceptación del grupo.
¿sales? Y a veces te sientes avergonzado de opinar distinto y tú piensas, sí, yo también. Y mentiras, nunca lo has hecho, ¿no? Otro que también podemos reconocer es, esa es una historia, es un caso de una paciente, no mía, pero imagínate, es una mujer cuyo marido, pues resulta que le pone el cuerno, es infiel, historias que ya no sabemos de memoria, ¿no? Ok. La esposa se da cuenta, lo descubre, lo sabe, pero siente mucha vergüenza de exponerlo, de contarlo, de ponerlo a la luz, de mentarle la progenitora al hombre, de acabar con algo o arreglar eso, no lo dice, se queda callada. Y resulta que por un lado está simulando creer que cuando el marido le dice, ahorita vengo, porque todos los viernes el marido se iba a, a sus juegos, por ejemplo, no a jugar dominó, pero no le decía con quién. Ella ya sabía que iba con la otra pareja, que tenían años, tenía la siguiente casa, no sé si con hijos o no. Ella ya sabía dónde iba el marido y fingía que le creía que iba a jugar dominó. Y resulta que esta acción de haberse quedado callada, de no haber enfrentado, de no haberlo puesto en la mesa, la hacía sentir mucha vergüenza. Por un lado, un poco de tranquilidad, porque pues el marido aquí sigue, él jugando a que me es infiel y yo fingiendo que no sé, pero por otro, con mucha vergüenza para sí misma, Ok. porque se estaba autoengañando y porque estaba sosteniendo una relación que ella le dolía mucho, ¿va? Ahí vemos dos ejemplos bien diferentes, pero en ambos te das cuenta que hay un beneficio implícito. En el primero, ser aceptado por el grupo, que no me rechacen, que no digan, ay, qué Sí, que mamón no me eres hagan porque feo, piensas así diferente, es. hazte para allá. Y en el otro, conservar su relación de pareja como a ella le convenía tenerla. ¿Se entiende? Muchas veces la vergüenza, Memo, se hace presente en nuestra vida, como en estos casos, como un mecanismo de defensa, como un recurso, como una herramienta en la que nos permite obtener algo que queremos, pero estamos pagando costos muy altos. Porque cuando lo usamos una vez y dices, pasa, pero cuando se sostiene en el tiempo, pasan los años y tú sigues usando ese mismo recurso, ya la vergüenza forma parte de tu vida y entonces tiene que ver con quién tú eres, Ok. no con la decisión que tomaste, porque errores todos hemos cometido y el aprendizaje pues sería muy, muy benéfico entenderlo para no volverlo a repetir. Pero ya cuando empiezas a tomar tantas decisiones que te hacen sentir vergüenza, ya comienzas a sentir vergüenza de quién eres tú, ya no de qué estás haciendo. Entonces la vergüenza tiene que tener mucho que ver con el ser, no con el hacer, como decía yo al inicio. Aquí esta vergüenza se va configurando a lo largo de la historia de nuestra vida, porque vamos en la relación que vayamos teniendo con nuestros padres, primero en la familia de origen, y luego con nuestros pares en las escuelas, en los trabajos, y luego con las parejas en la vida más joven adulta, y luego con nuestros hijos. Entonces, estas figuras principales, sobre todo las de los primeros años de vida, son de los primeros en personas que nos dijeron cosas que nos hicieron sentir heridos, criticados, humillados, avergonzados, y creo que todos en nuestra historia hemos conocido o tenido un recuerdo de que alguna vez nuestra madre, nuestro padre o nuestro hermano mayor nos hicieron sentir de esta manera, ¿no? Ahí, Amigos también. amigo, pero ya más adelante, Claro. ahí fue la primera vez, ¿no? Entonces, crecer de esta manera es importante conocer qué entendiste tú por vergüenza, qué te dijeron, qué aprendiste, para que ahora en tu vida adulta, no podemos cambiar lo que te dijeron, pero sí lo que ahora percibes de ti mismo en esta adultez, en tus 20, 30, 40, 60, 80 años de vida. Entonces, aquí es la oportunidad de permitirte que cuando ya no necesitas que alguien te la diga, sino que tú mismo la repites como perico en tu discurso interno, ahí tienes que hacer tú algo al respecto, ¿no? Ok. Porque no te puedes definir en una categoría como yo soy esto, no es cierto. Uno es como es en diferentes circunstancias y demás, pero si tú creíste que tú eras lo que te hicieron creer, ahí ya habla de que no hubo un recurso adicional que te dijera, así no es el asunto. Tus papás te dijeron que qué vergüenza estar gordo, o qué vergüenza ser gay, o qué vergüenza ser moreno, o qué vergüenza ser pelo lacio en lugar de o al revés. Y eso es una creencia de ellos, pero no te define. Entonces, llegar a la vida adulta a sabernos realmente comprender qué nos paraliza, qué nos sentimos avergonzados todavía, es con lo que vamos a trabajar para empezar a quitarnos de encima muchas vergüenzas que nunca fueron realmente que te definieran como ser humano, sino que escuchaste tanto tiempo lo mismo y ya nunca lo cuestionaste.
¿Sale? De chiquito no tenías opción, pero de grande sí la tienes. Y ese es un buen Y ya eres momento. más consciente. Exacto, eso Y es ya un puedes momento, cambiar. así es, en aprender a mirarte como alguien dinámico, que te vas adaptando a diferentes posibilidades, circunstancias, a los cambios, y vas a empezar a generar más recursos que antes no tenías, pero ahora sí puedes Ahora ya hacerlos. hay más herramientas. Exacto, entonces si te late después del corte, te digo cuáles son las consecuencias de no saber gestionar esta vergüenza y luego a ver qué hacemos para arreglarlo. Va, Vale. me late. Estás escuchando a Marta Morán aquí en Globo 97.9. Comemos una. ¡Ay, qué buen tema! Y sin vergüenza alguna, vámonos con Carlos Rivera. Esto se llama Para ti. Estás escuchando a Memo Osuna por Globo 97.9. Continuamos, Marta Morán. Continuamos, Memo, con... ¿Cómo gestionar Primero, la vergüenza? antes de decirte cómo gestionarla, tienes que ser consciente de qué consecuencias hay al no saber gestionarla. Cuando no sabemos gestionar la vergüenza, Memo, fíjate que la mala gestión de la vergüenza es un sentimiento que puede llegar a tener prácticamente consecuencias hasta catastróficas, porque muchas personas llegan hasta el límite de quitarse la vida, a ese extremo. Claro, no tienes idea la cantidad de historias que me ha tocado conocer entre mis pacientes y por la vida, de personas que vivieron con tanta vergüenza una situación que prefirieron dejar de vivir. Hasta ese punto llega el peligro de no saber gestionar la vergüenza, porque cuando la vergüenza te incapacita, Memo, ya sea para la vida, para realizar una tarea, para tener relaciones sociales, para tener una pareja, para disfrutar, para aprender, para lo que sea, pues te empiezas a odiar, te empiezas a sentir que no tiene sentido que sigas en esta vida, y obviamente en el peor de los casos, pues el suicidio se hace presente. ¡Wow, qué increíble! Y es Sí, cierto, ¿eh? Hay porque gente fíjate que esta emoción cuando se desborda interfiere en todas las actividades de la vida de un ser humano, limitándolo hasta convertirse en algo realmente patológico, algo muy perjudicial. Ese es el riesgo de no saber reconocerla y saber gestionarla, porque muchas veces la persona que vive con tanta vergüenza y no sabes ni por qué, se vive con tanta vergüenza, con tanta pena, con mucho malestar, con dolor, y cuando ocurre esto la persona se pierde, Memo, se siente como autolástima, se considera que es menos que los demás o es la peor persona en la vida, cuando dista mucho de ser así en realidad, porque se empiezan a hacer valoraciones de uno mismo tan negativas que te consideras como un ser indeseable en la vida. Entonces ese es el problema, cuando te comparas con el resto del mundo en una comparación errónea y llegan a sentirse tan desvalorados que prefieren no seguir en la vida, ¿no? Cuando una persona no se siente digna o siente que no aporta nada en la vida, ni al resto de su familia, ni de sus amigos, ni a la vida en sí, se esconden, se ocultan y se enferman. Es una realidad. A lo mejor no se quitan la vida, pero es como muertos en vida. Aquí es como tener tanto miedo a la vida, Memo, porque es una serie de mensajes negativos todo el tiempo. No valgo nada, no puedo, no sirvo. Imagínate escuchar eso desde que te levantas hasta que te duermes, un día tras otro, una semana, un mes, un año, 10 años. O sea, imagínate todo esto, vivir obsesionado en qué van a pensar los demás de mí, qué van a creer, qué van a decir, y te paralizas. Sentir tanta vergüenza paraliza. Piensas que no te van a querer, piensas que te van a criticar. Hay gente que no puede salir a la calle porque siente que los demás la van a ver y están hablando de él o de ella, cuando la gente ni los conoce. O sea, hay gente que se paraliza de vivir, Memo, y prefiere estar encerrado en una burbuja porque su miedo es paralizante. Viven en un bucle del que no pueden salir, y todo eso hace que la persona empiece a generar un montón de cuadros ansiosos, cuadros depresivos, ataques de pánico. Entonces, esto de sabernos o creernos rechazados o que vamos a estar creciendo todo el tiempo con tanto miedo, pues la verdad que la única persona que se rechaza es a sí mismo quien lo vive. Entonces no podemos estar tapando toda la vida las cosas incómodas, sino aprender a gestionarlas, porque la persona que vive bloqueada ya por la vergüenza, Memo, empieza a utilizar una gran cantidad de mecanismos de supervivencia, se aíslan, se paralizan, se bloquean, están siempre callados, se esconden o se victimizan, atacan, mucha gente se convierte más en forma agresiva de vergüenza, viven con una máscara que no es la real.
Otros casos que también vamos a reconocer, hay personas que tratan de tener todo bajo control para que no se les salga algo y sienta el miedo de no saber, sentirse avergonzados por un error. Hay personas que son complacientes de más porque sienten que solamente complaciendo son aceptados y se muestran cuál son, no los van a Uy, querer. es cierto Hay eso. gente que vive adulando a los otros, se Ajá. anticipa las necesidades de los demás. Hay personas que se vuelven perfeccionistas o que se sienten superiores porque les da vergüenza ser quien son ante los ojos de los otros, ¿no? Así que esta parte de saber que creer que los demás te van a hacer daño con el juicio, la verdad es que quien se hace daño es uno mismo cuando lo vive así, con tanto miedo. Entonces, esa es la importancia y las consecuencias de aprender a gestionar la vergüenza, ¿no? La vergüenza es algo natural, es un mecanismo de adaptación. Fíjate que la vergüenza es positiva cuando nos enseña lo que es correcto y aceptable en un grupo social. Es decir, nadie en su sano juicio se va a hacer caca al medio de la calle o va a orinar en un concierto delante de todos, ¿me explico? Es decir, nadie va a andar encuerado Claro. en el supermercado en un carrito, por mucho calor que haga, porque sabes que socialmente eso no está aceptado. Entonces, Bueno, sentir hay unos que les vergüenza, vale, ¿no? no, pero cuando estamos hablando de algo sano, es decir, la vergüenza te permite ver ese límite de normas sociales, de normas que nos permiten vivir en reglas sociales adecuadas, ¿me explico? Entonces, esta parte de sentir vergüenza hace que no se transgredan estas reglas, pero cuando ya la vergüenza no tiene que ver con esto, sino ya con algo interno, ahí es necesario verlo en terapia, sobre todo, para que aprendas a gestionarla. Una cosa que nos va a ayudar muchísimo a entender cómo hacerle frente a lo que nos avergüenza es justamente comprender que la vergüenza es parte de la vida, no se nos va a quitar, ahí va a andar. Pero aprender a hacerla, a verla y entenderla es lo primero para saber gestionarla, ¿no? Aquí el camino, Memo, para superarla es justamente dejar de ocultar todas esas características que nos consideramos, que nos avergüenza, empezarlas a mirar, pero no con un sentimiento, un pensamiento crítico de siempre, sino de una manera neutra. ¿Por qué creo yo esto? ¿Por qué creo que me daría vergüenza que alguien, mi sobrepeso, o estar muy flaco, o estar chaparra, o estar muy alta, o mi condición social, o lo que me gusta? ¿Por qué? ¿Dónde aprendí? Es aprender a mirarla a los ojos, justamente. En lugar de seguir huyendo de eso, es enfrentarlo, verlo a la cara, ¿no? En lugar de estar pensando, ¿qué van a pensar los demás de mí? Piensa, ¿qué estoy pensando yo de esto? ¿Eso es verdad? ¿Qué evidencia tengo de que eso es avergonzante? Nada más a mí en todo el mundo me pasa esto. Hay otras personas que viven que les gusta lo mismo que a mí. Es decir, comenzar a mirar esto con la naturalidad de la vida de hay virtudes, hay defectos, hay características únicas y está bien. Simplemente es aprender a mirar con unos ojos distintos todo eso que te avergüenza, ¿no? Aquí el primer paso es una aceptación radical, una aceptación natural de que pues la vergüenza la sentimos todos y aceptar como que es algo que a cualquiera lo puede entender, pero de una manera muy puntual. Aprender también a dejar de pensar tanto en el qué dirán y aprender a escucharte qué pienso yo y qué digo yo de esto. Esto que me avergüenzo de que los demás me critiquen, a mí me gusta, sí. ¿Por qué me tengo que avergonzar de algo que no le causa daño a nadie? Claro. ¿Sale? Si a mí me gusta hacer piñatas, pues hago piñatas porque a lo mejor me encanta y yo me siento pleno. Si a los demás no les gustan, es pedo de ellos. Pero va a haber, hay personas que van a amar tus piñatas, ¿me explico? Porque vas a sentir que es arte lo que estás haciendo. La parte de identificar las situaciones que te generan vergüenza es otro punto que ayuda mucho a gestionar esto, porque cuando tomas conciencia de solamente qué situaciones o qué personas es cuando te sientes avergonzado, te va a ayudar a identificar que ese no es un lugar bueno para ti. Muévete, porque no puedes evitar que los demás critiquen porque son criticones, pero sí puedes evitar estar cerca de personas que te hacen sentir avergonzado y aprender a convivir con personas que te respetan, ¿va? Ok. Otro punto es, deja de alcanzar la perfección porque no la vas a lograr. Es absurdo querer buscar una perfección cuando nada en la vida es perfecto, o en todo caso es perfecto tal cual es, con los defectos que ya se tienen, ¿no? Esas imperfecciones naturales son básicas, son necesarias, es lo que nos da la unicidad. Aquí la vergüenza es una autocrítica, entonces deja de criticarte y de creer que tú te puedes equivocar, o que tienes que ser mejores que los demás, o que tienes que ser perfecto. Deja de compararte, tú eres tú y los demás son ellos. No se pueden comparar, ni siquiera los gemelos idénticos son idénticos del todo,
porque piensan diferente, les gustan cosas diferentes y nacieron igualitos, pegaditos, o sea, tú no distingues uno del otro. Entonces, dos seres humanos no son únicos, son únicos, o sea, son diferentes, no pueden vivir lo mismo, no te puedes comparar con los demás. Otro, aprende a creer más en quién eres tú. Cree en tu persona. Fíjate que el lenguaje no verbal es importantísimo porque las personas inseguras, ¿cómo caminan? Todas jorobadas, todas agachadas, Sí, todas encerradas, cabizbajos. cabizbajas, no hacen contacto visual. Párate derechito, camina, mira al frente, mira a los demás a las caras. Todos tenemos miedos, todos tenemos cosas que nos avergüenzan. Entonces, aprender hasta pararte en la vida cambia. Exponte gradualmente, eso sí, no quieras convertir algo de negro a blanco como el Checo Pérez de 0 a 100 en tantos segundos, ¿no? Claro. Vete gradualmente. Y una última, Memo, pide ayuda. Si ya sabes que solo no puedes, si ya te atoraste, si ya no sabes ni para atrás ni para Si tu adelante, vergüenza ya cruza un límite. ya te paraliza la vida, no te permite vivir con plenitud tu vida, no disfrutas nada, ve a terapia. Aquí la ayuda psicológica es un vínculo terapéutico, en un vínculo terapéutico seguro, es un gran recurso porque estás en el espacio ideal para que aprendas. Aquí en este espacio terapéutico podemos comunicarnos donde no hay juicio, donde no hay miedo, donde te sientes comprendido, respetado y donde permitas aprender a desarrollar todo tu potencial y vas encaminándote hacia un proceso de cambio. Lo que a final de cuentas, Memo, nos hicieron sentir vergüenza, lo que aprendimos, quienes no hayan avergonzado, aquí ya ni siquiera, aunque esa persona te haya pedido perdón en tu vida adulta, no va a cambiar nada. ¿Sale? Ok. Si estás esperando No que soluciona. ya no lo solucionas, digo, se siente bien, está bien, o sea, Descansa tu sí, mente, descansa pero- un poquito, pero eso ya es de ti mismo para ti mismo. Ok. Si alguien que te avergonzó, tu madre, tu padre, tu hermano, tu alguien, tu expareja, quien haya sido, te pide perdón, pues gracias, pero ya es lo que tú hagas contigo, porque no puedes cambiar lo que sucedió, pero sí lo que viene de aquí hacia adelante. Es aprender a reescribir la historia que nos hemos contado y todo este tiempo aprender a narrar, a tener una mejor narración de nuestra propia historia, la historia que sí queremos vivir, no la que ya vivimos. Ok. ¿Sale? Vayan a Y terapia. vayan a Psicoterapia. Así es. 6692. 6691 Perdón, 6691 450982. Ahí va otra vez. WhatsApp de Psicoterapia, el consultorio para que pidan información o agenden cita. 6691450982. Solo WhatsApp, por favor. Solo WhatsApp, por favor. Y pues, Memo, muchas gracias. Nos veremos el próximo viernes de psicología con un nuevo tema. Las personas que les interese un tema en particular, mándenos un WhatsApp para ponerlo ahí para que lo Ándale, podamos me desarrollar. encanta. Así es, díganos qué tema les gustaría escuchar y pues nos vemos la próxima. El programa se va a subir completo a las redes sociales de Psicoterapia por si nos quieren escuchar más adelante en la noche o mañana en el canal de YouTube. Les agradecería si pueden entrar al programa. Ahí están todos los programas grabados, ya los subimos para que se suscriban al canal. Así busquen Psicoterapia. Nos pueden encontrar también en Spotify y en redes sociales Facebook e Instagram. Muchísimas gracias, Marta, como Gracias, siempre, Memo. cultivándonos y mejorando nuestra salud mental. Gracias, Memo. Gracias, Marta Morán con nosotros. Por una pausa al regresar.